Ismart se levant tot en pranoïdesse una consumugère et susija en el compleja de la zarzuela, como siempre que estat en Madrid durant la semana. La historia, al final, y una mezcla de rutina domestica y de co extraordinaria. El 3 de octubre de 2017 no fut distinto d'autres dia. Las ninas marcharon al colegio y el calor siguió apretando en el monte de el Pardo. Pero la décision que tomó Felipe Viesa Manena determinará surenado para bien ou para mal. Y hoy jurado bombrados, lego afirmar el rey en la reception del 12 d'octubre en el Palacio il para justificar el discurso firo de 6 minutos que pronunció do dia después del referéndum ilegal en Cataluña, cuando Españas asomó al abismo de la desintegración. Se refería a su primer jura en la Academia Militar de Zaragoza en 1985 y a la llamada rejura en la Academia General del Air de San Javier, Murcia, en 2014. A esta segunda vez, Atna se semana antes de convertir son rey, acudiront la reina Letizia y su silla, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Así, convencida profundamente de su obligación como jefe del Estado y como capitán general de los ejércitos de España, repasó el discurso escrito por última vez con el círculo más íntimo de su Sanedrin. Tres hombres venidos distintos rincón del país que vão media vida en palacio. José Alfonso, el abogado del Estado gallego de 62 años que suma 22 al servicio de Felipe V, el jefe de la casa, suma nodrcha y suma directo asesor. Un hombre introvertido y discreto, muy atento con el hermetismo que el nuevo rey ha impuesto en torno a su vida personal y profesional. Domingo Martínez Paloma, de 63 años, andaluz criado en Murcia, el teniente general de la Guardia Civil, entró en zarzuela de escolta del príncipe Nino hace 36 años, además de secretario general y número 2 de la casa, y la memoria histórica de la monarquía reciente, el hombre que todo lo sabe en palacio y todo lo intuit, meticuloso hasta la extenuación. Paloma est un servidor l'il cuya única ambition et no de fraudar nunca al rey. Alfonso y Paloma, como son conocidos en la casa, aparecen sentados en la foto detrás del rey durant el desfile militar el pasado 12 d'octubre. En esa ocasión, Paloma no vistió uniforme militar, como en su afán por pasar lo más desapercibido posible. Nada querían más de hombre, posiblement de los que más puede atesorar en este país, que c'est invisible para dejar que todo el foco brille sobre el rey, al que son entrejado su vida. El tercero y el periodista catalán Jordi Gussier Roldán, 58 años, que trabajó en TV3 antes de entrar en zarzuelas 24 años en el gabinete de comunicación que ahora dirige. Todo contribuye con sus ideas al discurso, de la misma manera que lo hicieron al de proclamación el 19 de junio de 2014. En zarzuela se escribe varias manos, esta vez también Noé Nadik Aga de Rudyard Kipling, el redactor del primer mensaje navideño de la historia para el rey Jorge de Inglaterra en 1932. Todo, también las palabras y la guida y el orden de inclusión, y fruto del trabajo de equipo, pero el rey y el alma de este discurso d'apna de folio, mabre de lo normal. Alfonso fue el encargado de enviárselo a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sanz de Santa María, su interlocutora habitual, abogada del Estado como él. Con ella como enlace del gobierno está Alfonso en continuo contacto desde mediados de agosto, cuando se produjo el atentado yihadista en Barcelona. Hubo varios borradores a última hora de la mañana. El documento está listo para el visto bueno final, el que lo da el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sentado y frente al rey en el despacho oficial en el Palacio de la Zarzuela propiamente dicho, a 1 kilómetro escaso del edificio donde vive Felipe V con su familia, el llamado Pabellón del Príncipe. Al igual que Soraya, Rajoy no cambia absolutamente nada. Pasada las 6 de la tarde trabajan en el mismo despacho las cámaras de televisión española de la mano del equipo institucional, los mismos que 3 años antes fueron conducidos en secreto a grabar el discurso de abdicación de Juan Carlos. Si se graba rápido, el retiro interiorizado el discurso desde las 10 ha pasado la tarde repasándolo y trabajándolo antes de que llegaran los técnicos y para que se sabe casi de memoria. Finalmente,
À la suite de la noche 10 marque 3 octobre de 2017, Felipe V s'assoma a la Pantala, conmolvant haciendo los reinos de medio siglo para felicitar la Navidad o hace una declaración excepcional. La de Felipe V fut la primera de su reinado. Inhumal tendría que ir la España para que tuviera que volver a intervenir des manera en pardos en su vida. Con el discurso del 3 octubre puso fin a un mes de cavilación. La Laina Roja la marcaron las leyes de déconnexion del Parlamento catalán. Pero Zarzuela estaba en modo 24 horas desde l'attentat il y a 17 en Barcelona el 17 de agosto. La manifestation contre el terrorismo el 26 de agosto, con su abuque organizado contra el rey. Le dio la medida de lo que se asinaba. Todo el mes de septiembre lo pasó el rey consultando con su Sanedrin. En su totalidad incluía además de los que mencionado al general José Manuel Zuleta, duc d'Abrant con avenida propia en sugeres de la frontera natal y secretario de la reina Letizia, y al diplomático Alfredo Martínez, asturiano como la reina, chef de protocolo de la casa. Desde agosto Felipe V habla a diario con el presidente Rajoy, ha estado cansado a lo largo de todo el mes que va a hacer esta intervención y así se lo comunica a alguna persona de fuera de Zarzuela que reunirán con la petición suya, pero no sabe cuándo será el día exacto. Las imagen del domingo en autant Catalunya uno español, civil, intentando votar ilegalmente para separarse de España y otro español, policía, intentando evitarlo nelaron el corazón, como chef del Estado, símbolo de su unidad y de su permanencia según la definición que de hélas la Constitución, y como capitán general de los tres ejércitos, supo que había llegado el momento de intervenir. Era lo único que podía hacer, defender el peltal como lo conocemos ahora y todo lo que él mismo y su apellido representan en España desde 1700, todo eso pligraba obviamente a primera semana de octubre. Moncloa pensó que se precipitaba, pero él insistió en hacerlo. El discurso se escribió en Zarzuela y se mostró a Moncloa, que dio luz verde, expliquant fluent solvente. El rey guardó las formas institucional durant 48 horas. De Joc hablará primero el presidente del gobierno el domingo por la noche, cuando Rajoy negó la existencia del referéndum que todo pudimos ver en directo en las televisión. Y al día siguiente esperó a que el líder del ejecutivo consultara con sus oponentes políticos Pedro Sánchez y Albert Rivera. Aunque el discurso ya estaba listo, el rey pagó un precio por esa espera de 48 horas transcurrida entre el referéndum y el discurso. Las de lo ridiculizaron por su inacción. Y con el apodo del escondido se convirtió en trending topic en Twitter. Sus clientes natural, la derecha y los poco monárquicos hay en España, estaban exasperados. Por WhatsApp mandaron imagen poco apreciativa. Point d'interrogación inversé para que un rey, ira el preparado. Desprecio del tipo ya lo decía yo tan típico del Madrid no formado por periodista, político, funcionario, asesor y correvedil. Lo que en Zarzuela se denomina la burbuja y de la que el rey se siente tan distante. Una almendra central que abarca todo lo que ocurre dentro de la M30. El cinturón que separa a la capital del reino, la de los coches oficiales y los restaurantes caros de la España normal. Un territorio paisico y mental parecido al cinturón existe en Washington DC, el famoso beltway del que se nutrió el populismo de Trump, en la sora privia al troiseau, ardía la almendra central con indignación. Felipe V y un hombre prematuramente enchido con barbacana y pata de gallo. Algunos dicen que su aspecto se debe a la enorme esfuerzo realiza por no levantar la voz, por tragar su épocon de deportividad, por ganarse pulso el sobrenombre del paciente, como su abuelo materno, Pablo. En esta corte hermética que la nueva Zarzuela, Felipe V muestra además el perfil de un hombre frío que evita las decisiones en caliente. También se achaca a su mujer, la reina Letizia, la capacidad de tomar nota y no olvidar. Cuánta diente de instalar, dicen, pero cuando toca lo hace point como el martes 3 de octubre. Cuando en 5 minutos acabó con la caricatura del quieto, el centre,
el falta de carácter, el hombre en mano de su mujer, skizo contra, la del rey de Bastos que l'on colocado la izquierda más radical, los independentistas catalán los nacionalistas vascos, pero esa y otra historia cuyo final no está escrito. De discurso marcant los últimos años de la monarquía española, el de la abdication de Juan Carlos y el 1 de junio de 2014 y el catalán de Felipe Biel marque 3 de octubre de 2017. Los dos causaron sorpresa. Nadie esperaba que el padre fuera abdicar. Tampoco que el hijo mostrara tan pronto el hierro del que esta hecho. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. La vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su estatuto de autonomía, dijo Felipe V, vestido de oscuro, adjuego con el ambiente sombrío de su despacho. Nada de rama de oliva o de palabra en catalán, un idioma que domina, como hará también su hija Leonor. La Hidra no se habla con quien se ha saltado en semáforo. Primeros lo multa, y luego se pregunta por qué lo ha hecho, explicant en su entorno no se renuncia de golpe a intercio de la población, affirmant l'œil de su entorno en referencia a esos independentistas catalán, nacionalistas vascos, izquierdistas y escépticos, los del rey de Bastos. A partir de ese momento se sentiront un poco mal ellos y acordaron que Felipe V lucha por institucionalizar. A falta de encuesta fiable, se estima que en Cataluña el 80% de la población censure rechazó a sus palabras. Eso incluía unionista o constitucionalista. El resto de España lo aplaudió en proporción similar. A la inversa, en Madrid Sulima Cataluña, afirma un empresario catalán cuya compañía ha abandonado el territorio por miedo a la independencia y que lo último que quería es ver una Cataluña independiente, pero esa misma persona sabe que tiene que convivir con la mitad de la población que no piensa como él. Desde Madrid se cinquième todo muy fácil, desde Barcelona es distinto. Felipe vino a variado su posición. El discurso de Navidad incluye un cambio en el tono pero no en el fondo. El Estado español que representa el rey sufrió un disgusto el 21 de diciembre porque los independentistas volvieron a revalidar la mayoría absoluta. El problema político y constitucional es de largo recorrido, pero Felipe V affichó su posición el 3 de octubre. Las autoridades catalanas no podrán volver a repetir esa deslealtad inadmisible. De Cataluña, el discurso ha hecho subir entre la figura del rey. Los más entusiastas lo comparan con el que pronunció el 3 de septiembre de 1939 del rey Jorge V, padre de la actual reina de Inglaterra, al declarar la guerra a Alemania, y conocido por la frase con la ayuda de Dios prevalceremos, pero sobre todo por la película El discurso del rey, 2010, sobre el monarca tartamudo, hermano del abdicado duque de Windsor. España no está en guerra con Cataluña, que sigue sin ser una nación extranjera, y el único partido entre Jorge V y Felipe V es el esfuerzo que pone el monarca español en la buena dicción. A base de trabajo, ha conseguido evitar los molestos quiebros de voz. Dentro de 2 semanas cumplirá 50 años, esa edad que supuestamente corona la madurez personal y profesional. Felipe V, el primer verdaderamente constitucional de la historia de España, y un hombre discreto, desconfiado y frío que se para con mano de hierro su vida profesional de la personal. Ha aprendido la lección, cometerá otro, pero no los errores que aprendió de su padre. Ismark, como todos los días entre semana que está a Madrid, acabó como en casa, con su familia. El real telesjo de Ana Romero, la espra de los libros, a la venta este martes.